La primera epístola de Juan, habíamos leído el capítulo 1 y el 2, vamos a leer el 3, vemos si el tiempo nos da para llegar hasta el 4. Nos va a hablar de las buenas acciones, de cómo es importante ser coherente entre lo que uno dice y lo que uno hace, entre la fe y las acciones. Es muy importante, nos habla de la conciencia, nos habla del amor al prójimo, nos habla de hacer lo bueno y lo correcto. Vamos a leer a Juan. Habíamos leído el capítulo 1 y 2 y ahora vamos a continuar con el 3. Decía Juan: mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Este de el mundo no nos conoce tiene que ver con aquellos que siguen un mundo pasional, ¿no? Es el mundo de las pasiones, de la mundanidad. Entonces, esa gente que sigue ese tipo de conducta no llega a comprender al cristianismo, ¿no? Porque él dice, no nos conoce a nosotros, a los de la iglesia, a los cristianos, porque no le conoció a él, a Jesucristo, ¿no? Aquellos que no aceptaron a Cristo, hoy tampoco aceptan a la iglesia. Y allí también tiene que ver con ese judaísmo que no se convirtió, ¿no? El que se convirtió, sí, perfecto, pero hubo un judaísmo que no se convirtió, que no lo conocieron, que no les importó. Queridos, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejante a Él porque le veremos tal cual es. Aquí nos habla de que todavía no ha llegado un tiempo en el cual el cristianismo se ve perfecto, sino que todavía está en un proceso, ¿no? Aún no se ha manifestado lo que seremos, pero ese proceso continúa, evoluciona, avanza. Sabemos que cuanto se manifieste seremos semejante a Él, a Cristo, pues le veremos tal cual es, ¿no? Ya en un mundo futuro, en el reino de los cielos. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Juan va haciendo un correlato entre Jesucristo y la iglesia. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, ¿no? Un avance espiritual de la persona que pone su esperanza en Cristo. Como Él es puro, ¿no? Él es el modelo, Jesús es el modelo del buen hacer, de las buenas acciones, del amor al prójimo, de cómo uno debe obrar y proceder. Y entonces, teniendo la mirada en ese modelo, uno debe obrar de la misma manera. Todo el que comete pecado comete también la iniquidad, pues el pecado es la iniquidad, ¿no? Este tema de qué es el pecado, bueno, es el obrar mal, es hacer lo incorrecto, y eso es iniquidad. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Juan nos dice que justamente Jesús es el Verbo que encarna terrenalmente como persona, se manifiesta para quitar los pecados del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, dice, ¿sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados? Y en Él no hay pecado, ¿no? Jesús no tuvo pecados. Todo el que permanece en Él no peca, ¿no? Acá Juan lleva el modelo al extremo, ¿no? Todo aquel que permanece en la doctrina, en la enseñanza, en la forma de ser de Jesús, no peca porque tiene una conciencia total de lo que es correcto, lo que es bueno, lo justo. Todo el que peca no le ha visto ni conocido, ¿no? Vamos de un extremo al otro. El que está en Cristo no peca y el que peca es porque no está en Cristo, ¿no? Un ida y vuelta. El que peca no le vio ni le conoció, dice. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo, como Él es justo. Volvemos a ver un paralelismo, ¿no? Que nadie los engañe. Quien obra la justicia, quien hace lo justo, lo bueno, lo correcto, es justo, como Él es justo.
quien comete el pecado es del diablo, ¿no? El que obra mal está de la vereda de enfrente y hace lo que el diablo dice. Pues el diablo peca desde el principio, ¿no? Desde el principio el diablo es un pecador. Y aquí volvemos a la idea de, bueno, ¿dónde inicia el pecado? ¿No? A veces se da por sentado que el pecado ha iniciado en la tierra, que la humanidad es mala, que el mundo, ¿no? Que la gente es malísima, que somos todos pecadores, terrible. Una situación, un mensaje que a veces es bastante deprimente. Pero uno, cuando analiza el texto bíblico, vemos que el pecado realmente no inicia en la tierra, el pecado inicia en el reino celestial. ¿Cómo que el pecado inicia en el reino celestial? Y sí. ¿Quién es el que seduce a Eva? ¿Quién es el que trae la idea de cometer un pecado, de ir contra lo que Dios dijo? El Satán. ¿Y el Satán quién es? Es un ángel caído, que era un ángel muy preferido por Dios, hasta que se dio vuelta. Pero ese es un ángel, pertenece al reino celestial y es él el que inicia el pecado en la tierra. Entonces, la palabra dice, por un hombre entró el pecado en el mundo. Bueno, entró el pecado en la tierra a través de alguna persona, pero del reino celestial trajeron la idea de ir contra los designios de Dios. El diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Este Hijo de Dios es Jesús, que adquiere el título de ser Hijo de Dios al encarnar, siendo esto un rol de Dios en la historia de la salvación. Se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, el que ha nacido de Dios. Esto tiene que ver con lo que decía Jesús, el que nazca de vuelta, ¿no? Y aquel judío le preguntaba, pero ¿y cómo voy a nacer de nuevo? ¿Voy a entrar al vientre de mi madre otra vez? No, acá se habla de un nuevo nacimiento en cuanto a tener una nueva conciencia de lo bueno y lo malo y saber qué es lo correcto, y entonces es como un nuevo nacimiento luego de la pasión de Cristo. Cuando Cristo resucita, hay un nuevo nacimiento en él, ¿no? Todos nacemos de vuelta al comprender, nacer de él a través del bautismo, la conciencia de que hay un nuevo nacimiento en la humanidad y una limpieza de los pecados ancestrales. Dice, no comete pecado porque su germen permanece en él. Ven que hay una relación entre haber nacido de Dios y haber comprendido la enseñanza de Cristo. Y no puede pecar porque ha nacido de Dios, ¿no? Al nacer de nuevo, tener una nueva conciencia, un nuevo entendimiento, uno debería intentar no volver a pecar. En esto se reconocen, dice, los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿no? Aquí hace un correlato entre aquellos que obran bien, serían los que han nacido de Dios, y los que obran mal es los que continúan y son hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios. Vemos otra vez que hay una relación directa entre acciones y salvación, ¿no? El que no obra la justicia no es de Dios. Y obviamente que el que no es de Dios no va a entrar al reino de los cielos. Ni tampoco el que no ama a su hermano. Vemos que el amor al prójimo es una relación directa con ser un hijo de Dios y haber nacido de nuevo. Amar al prójimo, obrar correctamente, obrar la justicia, buenas acciones. Entonces acá vemos una relación directa entre la acción, el obrar y la salvación, el nacer de nuevo. ¿Cómo se ve que naciste de vuelta? ¿Por la fe o por las obras? No, por las obras, porque estás haciendo lo bueno, lo justo, el amor al prójimo. Tenés fe, fantástico, pero tenés que hacer lo bueno y lo correcto. Pues este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, nos dice Juan, que siendo del maligno mató a su hermano. ¿Y por qué le mató?
porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran justas. Aquí Juan nos dice, mire, Caín mató a Abel porque Caín tenía malas obras en su corazón, ¿no? Sus obras eran malas, mientras que las de su hermano Abel eran justas. Pero ¿qué es lo que vemos cuando vemos el relato del Edén y de Caín y Abel? Simplemente vemos que Caín está haciendo unas ofrendas vegetales mientras Abel hace una ofrenda que tiene que ver con un sacrificio de sus animales. Entonces, a primera vista, uno siempre piensa que el que está orando es Caín y el que está orando mal es Abel, porque Caín hace una ofrenda vegetal. ¿Por qué Dios ve propicia la ofrenda de Abel y no ve propicia la ofrenda de Caín? ¿Qué es lo que falla ahí? ¿Qué es lo que está haciendo mal Caín que Dios no lo ve bien? Bueno, eso se entiende cuando avanzamos en la historia del pueblo hebreo y vemos que Dios hace una sustitución de los sacrificios humanos que eran terribles y los cambia por sacrificios animales. ¿Dónde vemos eso? Con Abraham. Abraham va a hacer el sacrificio humano de su hijo y Dios le dice, no hagas el sacrificio humano, hace un sacrificio animal. Entonces ahí vemos que hay una sustitución de los sacrificios humanos que eran terribles y catastróficos y lo cambia por un sacrificio animal. Entonces vemos allí que hay escalones que la humanidad tiene que subir. Estamos en el fondo del pozo haciendo sacrificios humanos. Pero Abel, en vez de sacrificar a su hermano Caín, hace un sacrificio de sustitución y hace un sacrificio de animales. Sin embargo, Caín está en lo que luego vamos a ver que son ofrendas vegetales a dioses de la naturaleza, de las cosechas. Va por otro lado, está yendo por otro lado y no está llevando el camino de sustitución que se abre desde Abel hasta Jesús. Porque Jesús se transforma en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es un sacrificio de sustitución que está iniciado con Abel y termina con Cristo. Ahora, Caín está yendo por otro lado. ¿Por qué Caín está yendo por otro lado? Porque está escuchando lo que el Satán le está diciendo. Y ahí entonces surge el tema de que Caín está obrando incorrectamente al escuchar al Satán. ¿Y cómo vemos que está escuchando al Satán? Y porque mata a Abel. Si Caín hubiera tenido buenas intenciones en su corazón, no hubiera matado a Abel. Hubiera hecho otro sacrificio de sustitución haciendo otro sacrificio de animalito. Pero él mata a Abel y ahí salta y nos damos cuenta de que sus intenciones, su corazón, está del lado del mal, ¿no? Entonces, dice, no os extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece, ¿no? Acá está diciendo, no se extrañe, no nos extrañemos si el mundo os aborrece, porque sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Fíjense, ¿no? Se ha pasado de la muerte a la vida. ¿Y dónde se ve eso? En el amor al prójimo, porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Quien no muestra en buenas acciones su nuevo nacimiento es porque sigue estando en una situación anterior. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Fíjense el extremo al que llega Juan al hablar, ¿no? Todo el que aborrece a su hermano, el que no quiere a su hermano, es un asesino. Volviendo al paralelo con Abel y Caín. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Volvemos a unir acciones y salvación. Buenas acciones de amor al prójimo llevan a la salvación. Malas obras de odio, de no amar al prójimo, lleva a la perdición. Tiene vida eterna quien
ama al hermano. Sabéis que ningún asesino tiene vida permanente en él. En esto hemos conocido lo que es amor, el que dio su vida por nosotros, ¿no? Jesús como modelo máximo de amor al prójimo. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos, ¿no? Juan nos habla otra vez de esto. También nosotros debemos seguir el modelo de Jesús y dar la vida por los hermanos. Si alguno que posee bienes de la tierra ve a su hermano padecer necesidad y le cierra el corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Se pregunta Juan y nos pregunta. Si alguno que posee bienes en la tierra ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón. Fíjense otra vez la relación directa entre acciones y salvación, ¿no? Tener y no dar, tener y no compartir. ¿Cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que no nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Entonces dicen, en eso vamos a saber que somos de la verdad y vamos a tranquilizar nuestra conciencia frente a Jesús, de que hemos hecho lo bueno y lo correcto. Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, o sea, bla, bla, bla y no hacemos nada. No, hay que hacer las buenas obras, porque así vamos a saber que estamos en el camino correcto y tranquilizaremos nuestra conciencia frente a Él en caso de que nuestra conciencia no nos condene. Para aquellos que tienen cauterizada la conciencia, ¿no? Y que las buenas obras no le interesan y que dice, bueno, pero no pasa nada, no estoy haciendo lo bueno, pero yo no siento que mi conciencia me condene. Juan dice, bueno, tenés que pensar igual si obraste correctamente. ¿Obraste correctamente? Y la verdad que no. Bueno, entonces ten en cuenta que aunque tu conciencia no te diga nada, estás en riesgo de estar en manos del mal, ¿no es cierto? Entonces dice, recapacitemos, pensemos lo que estamos haciendo, aún a pesar de que nuestra conciencia no nos llama la atención. ¿Por qué? Porque debemos pensar si estamos orando correctamente o no. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios y cuando pidamos, cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada, ¿no? Entonces, este tema de hacer lo correcto, hacer lo que le agrada a Dios, y entonces nuestra conciencia no nos va a condenar. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el nombre de su Hijo Jesucristo? Yeshua. La salvación viene de Yahvé. Entonces, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que creamos que la salvación viene de Dios y que nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Juan nos dice, ¿cómo sabemos si estamos haciendo lo correcto? Porque hacemos lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Ámense los unos a los otros como yo los amé, hasta dar la vida por el hermano. Ese es el modelo y el límite a donde debemos apuntar. Juan 4. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Qué es esto de el espíritu? Bueno, la onda, la línea, la forma, el pensamiento, la doctrina, las líneas por las cuales uno se maneja. No fíen de cualquier espíritu, sino piensen qué doctrina, qué línea de pensamiento, qué línea de acción, ¿no? Sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Muchos que dicen, no, vamos por acá, vamos por allá, y nos están llevando por caminos equivocados.
podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, ¿no? Esto nos dice, miren, presten atención. Aquellos que les hablen de hacer cosas tienen que decirles y reconocer que Jesús es el Verbo encarnado, ¿no? Si les dicen que Jesús es el Verbo encarnado, entonces los escuchan. Si no les reconocen esto, directamente descártenlo, porque no son de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese es el del anticristo, ¿no? Aquel que niega a Jesús, niega a Cristo. El que niega que Jesús es el Verbo encarnado es un anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Juan dice, miren, todo aquel que niega que el Verbo ha encarnado como Jesús, niega a la realidad de Cristo y por lo tanto es un anticristo, no hay que escucharlo, descártenlo. Ellos, dice, son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Los mundanos, los pasionales, ¿no? Escuchan a aquellos que niegan a Cristo como verdadera encarnación de la divinidad. ¿Quién es el Verbo? El Verbo es la palabra de Dios y la palabra es Dios. Aquellos que niegan que la palabra es el Verbo de Dios y Jesús es la encarnación de la palabra, entonces mejor no escuchar a aquellas personas. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Bueno, en el amor al prójimo, Juan nos dice que estamos haciendo lo correcto y yendo por el buen camino. Si amás al prójimo como a vos mismo, amás al enemigo y rogás por quienes te persiguen, estás en el camino correcto, porque estás amando unos a otros como Jesús mandó. Quien no ama a todos sin distinción, no ha conocido a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios. Fíjense que acá no hay grises. Quien no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces dice, el amor máximo, el amor de modelo, es justamente el amor de Dios, que es un amor máximo, que no le importó todas las macanas que habíamos hecho y así todo nos amó. Y envió al Verbo a encarnar como Hijo suyo para perdón de los pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Vuelve sobre el modelo máximo. A Dios nadie le ha visto nunca. ¿Qué significa esto? ¿No? Porque a veces dicen, bueno, ven que Juan mismo está diciendo que a Dios nadie lo ha visto, entonces si vimos a Jesús, Jesús no es Dios. Bueno, ese es un error. Cuando Juan dice que a Dios nadie le ha visto, es porque a Dios es imposible verlo, porque Dios comprende todo, todo, absolutamente todo. Yahvé, Dios es la razón, el Padre, el Verbo, el Hijo y el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo. Todo ello es Dios. Entonces, para poder ver a todo Él, tendríamos que salirnos de Dios afuera, lo cual es imposible, porque nosotros estamos metidos adentro de Dios. Nosotros somos parte de Dios porque hemos sido manifestados en Dios por la palabra de Dios. ¿Dónde manifestó la palabra de Dios la creación? En Dios. No hay un lugar afuera de Dios. Si hubiese un lugar afuera de Dios, sería otra cosa. Pero Dios es todo y lo único. No hay otra cosa, no hay otro lugar. Entonces, ¿cómo ver a Dios? No podés. Ves siempre una imagen, algo que es parte de la mente de Dios. Cuando vemos la creación estamos viendo algo
que es creado, manifestado por Dios, pero que no llega a ser la totalidad de Dios. Cuando la gente veía a Jesús caminar, estaba viendo una persona de la divinidad encarnada, pero no llegaba a ser la totalidad. Entonces, a través de verlo a Jesús, vemos al Padre. A través de entender a la Trinidad, entendemos un poquito de Dios, pero no logramos tener la visión completa y perfecta de Dios, porque eso no hay forma, no nos da la cabeza. A Dios nadie la ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. ¿Ves? Que por acción podemos hacer lo que es la mente de Dios. Al amar al otro estamos haciendo algo que es parte de la mente de Dios y de signo de Dios y acercarnos un cachito. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ven que dice, no, nos ha dado de la fuente de Dios que es el Espíritu. Nos ha dado de eso, de allí, ¿no? Y en eso entendemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo, ¿no? Entonces, Juan, tratando de profundizar en su teología, nos dice, hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiese, vuelve sobre este tema de confesar que Jesús es el Hijo de Dios y Dios permanece en Él y Él en Dios, con lo cual Jesús es parte de la divinidad tanto como el Padre es parte de la divinidad. ¿Por qué digo parte de la divinidad? Porque Yahvé es los tres. Los tres son uno solo, mostrado, presentado en tres. La razón, el verbo y el espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor. Dios directamente es amor. Y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, si somos como Él es, no debemos temer al momento de ser juzgado, porque si hemos obrado correctamente y hemos amado al prójimo, no tenemos que tener miedo en el juicio. Entonces me dirán, no, pero si yo tengo fe, ¿por qué tengo que obrar bien? Porque en las obras se ve el haber entendido y el haber aceptado las enseñanzas de Cristo, en las buenas acciones. Santiago nos dice, ¿vos tenés fe? Sí, bueno, los demonios también creen y tiemblan. Yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras, ¿no? El buen hacer. Juan habla todo de buenas acciones de hacer lo correcto y a través de al hacer lo correcto es que se ve si uno realmente permanece en Dios. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira el castigo. Fíjense que acá hace una relación directa entre temor por haber obrado mal y el temor al haber obrado mal mira el castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Ese es el punto clave, ¿no? Si uno en algún momento le hace ruido la conciencia por tener temor de haber obrado mal, entonces debe corregir, ¿no? Quien teme no ha llegado a la plenitud del amor. Nosotros amemos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Fíjense lo que nos habla y hasta dónde llega, ¿no? Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve, ¿no? El tema de la fe. Sí, yo tengo fe. Bueno, y entonces, ¿amás a tu prójimo? Y la verdad que no veo la necesidad de amar a mi prójimo. Bueno, entonces, ¿cómo me decís que amás a Dios a quien no ves y no amás a tu hermano a quien ves y podés tocar? Y entonces dice, y hemos recibido de él este mandamiento. Quien ama a Dios, ame también a su hermano, ¿no? Quien ama a Dios, ame a su hermano. Si no, es como
una mentira, ¿no? Sí, yo amo a Dios. Bueno, ¿y a tu hermano? Ah, mi hermano no, me cae mal. Y entonces, ¿cómo decís que amás a Dios si no amás a tu hermano? Muy bien, vamos a detenernos aquí, pues hay mucho para pensar y vamos en un próximo video a hablar sobre el último capítulo de Juan, de la primera carta de Juan del capítulo 5. Así que llegamos hasta aquí. Vamos a pensar un poquito en esto que nos dice Juan en cuanto a que el amor a Dios se ve a través de las obras. Obrás bien, entonces amarás a Dios. Si decís que amar a Dios, pero no obras bien, entonces algo no anda bien. O no estás entendiendo de qué se trata, o realmente no amás a Dios. Porque si amaras a Dios, tendrías que portarte bien. Dios dice, misericordia quiero, no sacrificio. La salvación viene por las buenas acciones de amor al prójimo. Sin buenas acciones no hay salvación. No, pero Jesús murió en la cruz por nosotros y Él ya pagó todo. Sí, hizo un blanqueo de lo anterior, no debes, pero a partir de acá te tenés que portar bien, porque si no te portas bien, vas a tener que dar explicaciones del otro lado. La puerta va a estar abierta y vos vas a estar dando explicaciones a Dios hasta que Él te deje entrar. Y después te va a dejar entrar, pero vas a pasar un buen rato, un mal rato, dando explicaciones. Mejor evitarse ese mal momento realizando buenas acciones de amor al prójimo para no tener que esperar afuera dando explicación. Muy bien, les dejo algo para pensar. Que tengan un lindo día, que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.